Hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber del número 6 de la revista Balompié. En esta sexta edición, Salvador Cabañas es el protagonista de la portada de Balompié. Esta imagen la capturó el fotógrafo David Lía en los cuartos de final del Clausura 2004, aquella vez cuando Jaguares tuvo su mejor torneo y Cruz Azul les ganó, entrando desde el repechaje. Como puedes ver, el naranja es el color predominante esta vez, para que cuando las pongas todas juntas en tu librero se vean así de espectaculares. Como ya es costumbre, vas a encontrar el holograma de autenticidad y de numeración en la solapa interior, así sabes exactamente cuál es la pieza que te tocó a ti. Por primera vez en la historia de Balompié, la contraportada es ocupada por una futbolista, en este caso Valentina Murrieta, la arquera de México en el Mundial Sub-17 femenil, en donde el equipo consiguió el tercer lugar. En gran medida gracias a la actuación de la guardameta. Como ya es costumbre, recibirás un sobre de tarjetas de colección. Ahora vas a recibir al Hobbit Bermúdez, leyenda del Atlante, Paulo da Silva, uno de los paraguayos más importantes en la historia del Toluca, Jared Borghetti, ahora el tercer máximo anotador de la selección mexicana, el Trompo Carreño, quien hiciera el primer gol en Juegos Olímpicos y en Copas del Mundo, el Buitre Butragueño, que vino a México a retirarse con el Celaya, Nacho Calderón, el portero de la selección durante la Copa del Mundo del 70, México en la Copa Confederaciones del 2005, donde dio un gran papel, y los Tigres de la Copa Libertadores 2015, que no pudieron vencer a River en el Monumental. Presentamos a Virgilio, el nuevo portavoz de la revista Balompié, que siempre está enojado con los dueños del balón y siempre se está quejando, porque nosotros ya no nos queremos quejar. Y entonces sí, arrancamos con el tema principal de este ejemplar, Salvador Cabañas. 56 páginas que explican toda la carrera del jugador paraguayo, desde sus orígenes en el 12 de octubre de su país, pasando por el Audax italiano de Chile, en donde se convirtió figura y goleador allá en 2003, hasta que un día José Antonio García se subió a un taxi y el conductor le dijo que sí, que lo tenía que contratar. Cabañas llegó a Jaguares con un perfil bastante bajo, pero su calidad se demostró instantáneamente. Vas a encontrar una crónica extendida con todos sus goles en el equipo naranja, que evidentemente inspira la tapa de Balompié. De 2003 a 2006 brilló con Jaguares, pero tuvo una pequeña pausa en 2005 para ir a jugar con los Tigres en la Copa Libertadores. Ahí en ese torneo no le fue bien, casi no le dieron minutos. Tendría su revancha poquito después. Y es que en 2006, justo después de la Copa del Mundo de Alemania, donde tampoco pudo jugar porque no lo metieron, fue contratado por el Club América, en donde explotaría absolutamente todas sus cualidades. Bajito, feroz, fuerte, con mata larga, con una cinta blanca en la cabeza, zapatos Concord y una técnica individual que no se le ha visto a prácticamente nadie en este país. Salvador Cabañas se devoró todas las porterías de cualquier club mexicano que se le atravesara. Y en 2007 y 2008 hizo pedazos a Sudamérica en la Copa Libertadores. Además de conseguir esos 2 títulos de goleo en el torneo continental, calificó a su selección a la siguiente Copa del Mundo, la de Sudáfrica 2010. En septiembre de 2009 grabó un comercial muy famoso del Mariscal, en donde, ataviado como héroe militar paraguayo, arengaba a los suyos a ir a la guerra allá en el continente africano, con la esperanza, con el sueño de ser campeones. Sin embargo, 3 meses después, su vida cambió para siempre. Tras su último partido en Morelia, en donde le aventaron un hielo de este pedazo en el hombro, se enfiestó y de madrugada fue al bar en Insurgente Sur. Eso que te acabo de contar es la primera parte del reportaje, el ascenso de Cabañas. La segunda parte es, lamentablemente, su caída, paso a paso, un compilado de información que jamás se había realizado y mucho menos había impreso. Aquí te contamos a detalle las primeras horas de lo acontecido en el baño del bar. ¿Qué sucedió? ¿Quién fue el que le disparó? ¿Qué sucedió durante los días siguientes en el hospital? ¿Cómo diablos fue que logró superar un balazo en la cabeza? ¿Y cómo fue su recuperación? Además te contamos el oscuro entramado de los dueños de ese antro, que vaya que tiene mucho por decir. Tenemos las versiones de los hechos del cadenero, del gerente del bar, del afanador que limpiaba el baño esa noche y por supuesto de la primera persona, del testigo principal, Salvador Cabañas, al que tuve el privilegio de entrevistar el pasado mes de junio. Todo este reportaje es acompañado por Carlos Barrón, periodista de Fuente del América en esos años.
que con una columna llamada La Metamorfosis nos explica cómo fue que Chava se fue transformando con el paso de los años, hasta llegar a esa noche de enero de 2010. Siempre has escuchado esta historia de que su esposa lo estafó y de que su representante le robó. Nosotros te lo explicamos aquí ordenadamente para que entiendas qué sí es verdad y qué fue un invento de los medios de comunicación. Además te explicamos cómo fue que la América lo demandó, a pesar de que ya tenía una bala en el cerebro. Y si quieres conocer algunos detalles un poco más turbios, entrevistamos a Monique Huitrón, que nos detalla cosas que yo no sabía y que honestamente me dejaron con la boca abierta. Finalmente, escribimos sobre su milagroso retorno al fútbol porque se aferró con fuerza de voluntad a volver a las canchas e incluso pudo ganar un título allá en Paraguay. ¿Sabes qué me dijo el representante en la entrevista cuando le pregunté a Cabañas del balazo? Sí. Que ya cambiara de conversación, que no hablara de ese tema. Y mejor hicimos un reportaje de 56 páginas. Puedo hacer un libro, güey. La Sub-17 femenil se ganó la contraportada de Balompié por la exhibición espectacular que dieron en el Mundial de la categoría en Marruecos. No solo lograron avanzar de un grupo muy complicado con Corea del Norte, Países Bajos y Camerún, sino que también derrotaron a Paraguay y a Italia, en donde fue Valentina Murrieta la gran figura, atajando hasta 3 penales durante el partido y la tanda. A pesar de que fueron eliminadas por las neerlandesas en semifinales, con todo y un balón al travesaño que pudo ser el empate, lograron sacar el tercer lugar ante Brasil, también con un autogol de último minuto y en tanda de penales con una gran actuación de Murrieta, que consiguió el guante de oro de la competición. Muchas felicidades a ellas. Aprovechando que traíamos vuelo, entrevistamos a Andrea Rodebog, la jefa de las selecciones nacionales femeniles en la Federación Mexicana de Fútbol, que nos explicó cómo todos los niveles del fútbol femenil mexicano se mueven en la misma línea de profesionalización y de estándares futbolísticos. Esperemos que los resultados cada vez sean más importantes y lleguen a racimos. La periodista Natalia León nos acompaña con una columna en la que se pregunta si es hora de independizar a los clubes femeniles de los varoniles. Ya veremos qué sucede en el futuro. Además, Mariana Ramírez y Miranda Coranges escribieron un reportaje espectacular de la maternidad en la cancha. Entrevistaron a Bianca Sierra, una de las 2 mamás de la Liga MX femenil, que compartió sobre los retos de embarazarse mientras se es una atleta profesional. Imperdible reportaje. Obed Ruiz charló con Cuemanche, el artista de los 3 pósters de las 3 sedes de México en el próximo Mundial, que se han hecho súper famosos alrededor de todo el planeta. Este está espectacular. Cuenta la historia de cómo el Barcelona vino a México en 1937 a jugar una gira impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas. El Barça estaba al borde de la quiebra, escapando de la Guerra Civil Española. Ya no tenía dinero, pero con el impulso de Cárdenas, que los invitó a jugar un montón de partidos amistosos con equipos mexicanos, lograron llenar sus arcas de billete y con eso regresaron a Cataluña para poder continuar con la institución. Sin Lázaro Cárdenas, Lionel Messi y Lamine Yamal no existirían. Y si de recuperar historias del pasado se trata, no hay nadie como Balompié. Luis "La Cuca" Amuchastegui, uno de los mejores futbolistas de la historia de México, muy olvidado, no solo por los jóvenes, sino también por los viejos. No los culpo, pues murió hace 50 años atropellado por un delfín en el centro de la ciudad y su legado se fue olvidando poco a poco hasta que su sobrino, Rafa Amuchastegui, se contactó con nosotros y con su familia lejana, que nos dio archivo familiar espectacular. Y así pudimos escribir un perfil de leyenda sobre la Cuca, un mito que siempre se debe de recordar. A continuación, Eric Lugo termina su extendida investigación sobre los cachirules de 1988, indagando en todos los rincones de esta vergonzosa historia que nos dejó sin la Copa del Mundo de Italia 1990. También es una joya que no te puedes perder. El Mundial Sub-20 varonil se llevó a cabo en Chile y otra vez tuvimos una generación que nos hizo ilusionarnos. Lastimosamente otra vez fue Argentina el equipo que nos dejó fuera y que nos dejó con las ganas de conseguir algo más. Pero eso no me impidió escribir la crónica de todos los partidos de ese equipo de Eduardo Arce, el Sub-20, que definitivamente brilló con luz propia y que esperemos que los dueños del balón les den minutos para que sigan mejorando en su nivel y los podamos ver en alturas más importantes en próximos años.
Si no tuviéramos suficiente del señor Lugo, ahora lo acompaña Giovanni Pérez Uriarte, un historiador que se ha dedicado a estudiar nuestra historia futbolística, tanto de los medios de comunicación como de lo que ocurre en la cancha. Y juntos escribieron La disputa por el balón, que narra todos los intentos fallidos de tener un sindicato de futbolistas a lo largo de casi 100 años. Y para cerrar con broche de oro, visitamos a Carlos Alberti en su casa para entrevistarlo y que nos contara cómo fue que perdió su carrera futbolística por luchar contra los dueños del balón. Después se convirtió en comunicador y hoy que ya está retirado nos abrió las puertas de su hogar para contarnos toda su historia que vas a poder encontrar aquí en las últimas páginas de Balompié número 6. Entra a balompié.mx y adquiere la suscripción anual para que recibas 4 revistas y 4 sobres de tarjetas. Además, si te mantienes activo en el mes de abril, recibirás gratis la guía de 288 páginas que hará Balompié para el próximo Mundial del 2026. Recuerda, escribimos fútbol sin acento.